En algún lugar del universo ahora mismo, dos monstruos están bailando. Llevan cientos de millones de años girando en espiral el uno hacia el otro, atrapados en un abrazo gravitacional del que ninguno puede escapar. Cada uno contiene la masa de miles de millones de soles, comprimida en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Son agujeros negros supermasivos, y están a punto de convertirse en uno. ¿O lo están? Aquí está lo que mantiene despiertos a los astrofísicos por la noche. Según nuestros mejores modelos matemáticos, esta fusión debería ser imposible. Estos titanes cósmicos deberían acercarse, tentadoramente cerca, y luego, simplemente, detenerse. Deberían estancarse a una distancia de aproximadamente un parsec, alrededor de 3 años luz de separación, y orbitar uno alrededor del otro durante más tiempo que la edad actual del universo. Nunca deberían llegar a tocarse. Y sin embargo, tenemos pruebas abrumadoras de que las fusiones de agujeros negros supermasivos ocurren todo el tiempo. Los observatorios de ondas gravitacionales están captando los temblores de estas colisiones cósmicas. Vemos galaxias que llevan las firmas inconfundibles de fusiones recientes. La matemática dice que es imposible, pero claramente el universo no se enteró del memo. Esta contradicción tiene un nombre. Los científicos la llaman el problema del parsec final, Final Parsec Problem, y representa uno de los misterios más profundos de la astrofísica moderna. Comprender cómo los agujeros negros cruzan esta última brecha no es solo un ejercicio académico, sino que toca preguntas fundamentales sobre cómo se forman las galaxias, cómo evolucionó el universo y si nuestra comprensión de la gravedad en sí misma es completa. Para entender por qué existe este problema, necesitamos comenzar por el principio. No el principio del universo, sino el principio de una fusión, cuando dos galaxias se encuentran por primera vez. Las galaxias no son objetos estáticos. Se mueven por el espacio a velocidades enormes, arrastradas por la influencia gravitacional de otras galaxias, cúmulos de galaxias y la estructura a gran escala del cosmos mismo. Nuestra propia Vía Láctea se está precipitando actualmente hacia la galaxia de Andrómeda a unos 110 kilómetros por segundo. En aproximadamente 4.000 millones de años, estas dos galaxias espirales colisionarán. Cuando las galaxias colisionan, la palabra colisión es algo engañosa. Las distancias entre las estrellas individuales son tan vastas que las colisiones estelares reales son extraordinariamente raras. Si redujeras el Sol al tamaño de un grano de arena, la estrella más cercana estaría a unas 4 millas de distancia. Así que, cuando las galaxias se fusionan, sus estrellas en su mayoría simplemente se cruzan, como dos enjambres de abejas que se interpenetran. Pero los agujeros negros supermasivos en los centros de estas galaxias, esa es una historia completamente diferente. Casi todas las galaxias grandes albergan un agujero negro supermasivo en su núcleo. Nuestra Vía Láctea tiene uno llamado Sagitario, con un peso de aproximadamente 4 millones de masas solares. Eso suena enorme, y lo es, pero comparado con algunos de los gigantes que hay, en realidad es bastante modesto. El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, el que fotografiamos de forma famosa en 2019, contiene 6.500 millones de masas solares. Algunos de los agujeros negros supermasivos más grandes conocidos superan la marca de decenas de miles de millones de masas solares. Cuando dos galaxias comienzan a fusionarse, sus agujeros negros centrales comienzan un largo viaje el uno hacia el otro. Este viaje se puede dividir en 3 fases distintas, y comprender cada fase es crucial para entender el problema del parsec final. La primera fase se llama fricción dinámica. Cuando las dos galaxias se interpenetran por primera vez, cada agujero negro supermasivo está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, el núcleo galáctico. A medida que un agujero negro se mueve a través del mar de estrellas perteneciente a la otra galaxia,
sucede algo interesante. La gravedad del agujero negro tira de las estrellas cercanas, desviando sus caminos. Pero fundamentalmente, esta influencia gravitacional crea una sobredensidad de estrellas detrás del agujero negro, una estela gravitacional, algo así como la estela detrás de un bote que se mueve a través del agua. Esta estela de estrellas tira del agujero negro, creando una fuerza de arrastre. El agujero negro esencialmente está transfiriendo su energía orbital a las estrellas circundantes, haciendo que se ralentice y gire en espiral hacia adentro. Este proceso es notablemente eficiente para acercar dos agujeros negros supermasivos, desde su separación inicial de decenas de miles de años luz hasta solo unas pocas decenas de años luz. Esta fase suele tardar unos cientos de millones de años, mucho tiempo para los estándares humanos, pero un abrir y cerrar de ojos en escalas de tiempo cósmicas. La segunda fase involucra lo que los físicos llaman un binario duro. Una vez que los dos agujeros negros están lo suficientemente cerca, típicamente a unos 10 parsecs de distancia el uno del otro, se unen gravitacionalmente el uno al otro en lugar de a la estructura galáctica más amplia. Ahora forman un sistema binario, orbitando su centro de masa común. En esta etapa, la fricción dinámica se vuelve menos efectiva. Los agujeros negros ahora se mueven más rápido que las estrellas circundantes, y el mecanismo de la estela gravitacional que era tan eficiente antes comienza a fallar. Pero un nuevo mecanismo toma el control: las interacciones de tres cuerpos. Mientras los agujeros negros binarios orbitan entre sí, las estrellas individuales pasan ocasionalmente cerca. Estos encuentros cercanos son como lanzamientos gravitacionales. Una estrella que pasa cerca del binario puede intercambiar energía con él. Típicamente, la estrella gana energía y es expulsada a alta velocidad, mientras que el binario pierde energía y los dos agujeros negros giran en espiral ligeramente más cerca. Este proceso se llama endurecimiento estelar, stellar hardening, y es bastante eficiente para reducir el binario. Cada interacción expulsa una estrella y aprieta la órbita. El binario es como una máquina cósmica, triturando estrellas y convirtiéndolas en decaimiento orbital. Durante millones de años, este proceso puede acercar los dos agujeros negros de decenas de parsecs a aproximadamente un parsec de distancia. Y luego, sobreviene el desastre. O más bien, no sobreviene nada. Nada sucede en absoluto. Aquí está el problema. Para expulsar una estrella y apretar el binario, esa estrella necesita pasar muy cerca de los agujeros negros. La región del espacio donde estos encuentros productivos pueden ocurrir se llama el cono de pérdida, los cone. Piénsalo como un estrecho corredor de trayectorias que llevan a las estrellas a encuentros cercanos con el binario. Pero a medida que el binario expulsa más y más estrellas, agota la población estelar circundante. Las estrellas que podrían tener encuentros productivos son expulsadas y no regresan. El cono de pérdida se vacía. Eventualmente, el binario se queda sin estrellas con las que interactuar. En este punto, el binario ha alcanzado aproximadamente un parsec de separación. Los dos agujeros negros están orbitando entre sí con un periodo de quizás unos pocos miles de años, cada uno viajando a miles de kilómetros por segundo. Están tan cerca que casi podrían tocarse, cósmicamente hablando, pero sin estrellas que se lleven su energía orbital. No tienen forma de acercarse más. Y aquí está el punto clave. A una separación de un parsec, la emisión de ondas gravitacionales, el mecanismo que eventualmente impulsará la fusión final, es increíblemente débil. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por la teoría general de la relatividad de Einstein, y se llevan energía de los sistemas en órbita. Pero la potencia emitida en ondas gravitacionales depende muy fuertemente de la separación entre los objetos. A un parsec, un binario de agujeros negros supermasivos típico tardaría más de un tiempo de Hubble, más que la edad actual del universo,
en fusionarse solo a través de la emisión de ondas gravitacionales. Este es el problema del parsec final en su forma más cruda. Los agujeros negros se acercan, pero no lo suficiente. La fricción dinámica los une a escalas galácticas. Las interacciones estelares los reducen a un parsec, pero luego el mecanismo se estanca, y las ondas gravitacionales son demasiado débiles para terminar el trabajo. El binario debería estancarse para siempre, congelado al borde de la fusión. El problema fue articulado claramente por primera vez a principios de la década de 1980 por Maury Valtonen y colaboradores, e independientemente por Michie Begelman, Roger Blanford y Martín Reyes. Durante décadas, siguió siendo en gran medida una curiosidad teórica, una arruga en nuestros modelos que podría reflejar o no la realidad. Pero en las últimas 2 décadas, el problema del parsec final se ha vuelto urgente. Y esa urgencia proviene de las observaciones. En 2023, las colaboraciones de redes de cronometraje de púlsares, Pulsar Timina Rai, PTA, de todo el mundo anunciaron un descubrimiento innovador. Habían detectado lo que parece ser el fondo de ondas gravitacionales. $1/text, Gravitational Wave Background $1. Un zumbido constante de ondas gravitacionales que impregna todo el espacio, creado por la superposición de incontables binarios de agujeros negros supermasivos en todo el universo observable. Permítame explicar cómo funciona esta detección, porque es uno de los experimentos más ingeniosos jamás concebidos. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente, núcleos colapsados de estrellas masivas que explotaron como supernovas. Algunos púlsares emiten haces de ondas de radio desde sus polos magnéticos, y a medida que el púlsar gira, estos haces barren el espacio como faros. Si una apunta hacia la Tierra, vemos un pulso de emisión de radio con cada rotación. Los púlsares de milisegundos giran cientos de veces por segundo, y lo hacen con una regularidad extraordinaria. Algunos púlsares de milisegundos son cronometradores más precisos que los relojes atómicos. Podemos predecir exactamente cuándo debería llegar cada pulso con una precisión de unos pocos cientos de nanosegundos en escalas de tiempo de años. Esta precisión es la clave para detectar ondas gravitacionales. Cuando una onda gravitacional pasa entre la Tierra y un púlsar, estira y comprime el espacio intermedio. Esto cambia la distancia que tienen que recorrer los pulsos de radio, lo que significa que llegan ligeramente antes o después de lo esperado. A monitorear una red de púlsares dispersos por el cielo, los científicos pueden detectar el patrón característico de las variaciones de tiempo causadas por las ondas gravitacionales. El fondo de ondas gravitacionales detectado por las redes de cronometraje de púlsares tiene una firma específica. No es el chirrido nítido de una sola fusión, sino un rumor estocástico constante. Stochastic Rumble, la producción combinada de millones de binarios de agujeros negros supermasivos en varias etapas de su evolución. Y la fuerza de este fondo nos dice algo profundo. Los agujeros negros supermasivos realmente se están fusionando, y lo están haciendo a una tasa consistente con nuestras expectativas a partir de las estadísticas de fusión de galaxias. Esto crea una tensión grave. Si los agujeros negros supermasivos se están fusionando, si el fondo de ondas gravitacionales es real, entonces deben estar resolviendo el problema del parsec final de alguna manera. El universo ha encontrado una forma de evitar el obstáculo teórico. A nuestros modelos les falta algo, entonces, ¿cuál podría ser la solución? Durante las últimas 4 décadas, los astrofísicos han propuesto numerosos mecanismos que podrían ayudar a los binarios de agujeros negros a cruzar el parsec final. Permítame repasar los principales candidatos. 1. La geometría galáctica asimétrica. La primera solución involucra la geometría de las galaxias. El problema del parsec final clásico asume que las galaxias son simétricamente esféricas, que las estrellas se distribuyen uniformemente en todas las direcciones alrededor del centro. En un sistema así, el cono de pérdida realmente se vacía de manera eficiente.
porque las estrellas se mueven en órbitas regulares y predecibles, y una vez que una estrella es expulsada, se ha ido para siempre, pero las galaxias reales no son esféricas. La mayoría son discos aplanados, elipsoides alargados o estructuras irregulares moldeadas por sus violentas historias de formación. En estas galaxias asimétricas, las órbitas estelares son mucho más caóticas. Una estrella podría ser expulsada temporalmente del cono de pérdida, pero las perturbaciones del campo gravitacional asimétrico pueden dispersarla de nuevo. El cono de pérdida se repone constantemente. Las simulaciones numéricas en la última década han demostrado que en galaxias triaxiales realistas, galaxias con 3 ejes principales diferentes, como un balón de fútbol americano aplastado, la reposición del cono de pérdida es lo suficientemente eficiente como para impulsar a los agujeros negros binarios a la fusión. La forma irregular de la galaxia actúa como un mezclador gravitacional, agitando estrellas a través de la región donde pueden interactuar con el binario. Esta es probablemente parte de la solución. Sabemos que las fusiones de galaxias crean remanentes alterados y asimétricos. Durante millones de años después de una colisión, la galaxia fusionada está lejos del equilibrio, con corrientes de estrellas en órbitas caóticas. Este es precisamente el entorno donde la reposición del cono de pérdida es más eficiente. 2. Arrastre por discos de gas circumbinarios, pero la geometría sola podría no ser suficiente. Otra solución propuesta involucra el gas. Cuando las galaxias se fusionan, no solo traen consigo estrellas, sino que también traen vastas cantidades de gas. Este gas, principalmente hidrógeno, se calienta por choque y se comprime durante la fusión. Gran parte de él se hunde hacia el centro de la galaxia fusionada, donde puede formar un disco denso alrededor de los agujeros negros binarios. Un disco de gas circumbinario puede ser extraordinariamente efectivo para extraer energía del binario. El mecanismo es algo similar a cómo los satélites pierden altitud debido al arrastre atmosférico, excepto que aquí la atmósfera es un disco de plasma a millones de grados. La física es sutil y todavía se está elaborando en detalle. Pero la imagen básica es esta. El binario despeja una cavidad en la parte interior del disco, pero el gas fluye continuamente desde las regiones exteriores. Este gas interactúa gravitacionalmente con los agujeros negros, intercambiando momento angular. Bajo las condiciones adecuadas, el efecto neto es que el binario pierde momento angular en el disco y gira en espiral hacia adentro. Esta migración impulsada por gas puede ser extremadamente rápida. En algunas simulaciones, puede reducir el binario de un parsec al punto en que las ondas gravitacionales toman el control en solo unos pocos millones de años, cósmicamente instantáneo. Si las fusiones de galaxias siempre producen entradas sustanciales de gas al centro, esto podría resolver fácilmente el problema del parsec final. Sin embargo, hay una complicación. No todas las fusiones de galaxias implican gas significativo. Cuando dos galaxias elípticas gigantes colisionan, las llamadas fusiones secas, puede haber muy poco gas disponible para formar un disco circumbinario. ¿Estas fusiones aún producen coalescencias de agujeros negros? El fondo de ondas gravitacionales sugiere que sí, lo que significa que el gas no puede ser la historia completa. 3. Interacciones de múltiples cuerpos, fusiones triples. Una tercera solución propuesta es a la vez elegante y controvertida. No una fusión, sino muchas. En el modelo jerárquico de formación de estructuras, las galaxias no solo se fusionan en pares. Las galaxias grandes se construyen a través de múltiples fusiones sucesivas a lo largo del tiempo cósmico. 9. La Vía Láctea, por ejemplo, ha consumido docenas de galaxias más pequeñas a lo largo de su historia, y eventualmente se fusionará con Andrómeda antes de que ambas sean probablemente absorbidas por una estructura aún más grande. Cuando una tercera galaxia se fusiona con un sistema que ya contiene un binario estancado, suceden cosas interesantes. La galaxia entrante trae su propio agujero negro supermasivo. Ahora tienes 3 agujeros negros muy cerca,
Una configuración fundamentalmente inestable. Los sistemas gravitacionales de tres cuerpos son famosamente caóticos. Un resultado común es que dos de los agujeros negros formen un binario más apretado mientras que el tercero es expulsado a alta velocidad. El punto clave es que esta interacción de tres cuerpos puede cambiar drásticamente la órbita del binario restante, posiblemente lanzándolo a una órbita mucho más excéntrica que acerque a los dos agujeros negros lo suficiente como para que la emisión de ondas gravitacionales se vuelva significativa. Alternativamente, el tercer agujero negro podría reemplazar a un miembro del binario original, formando un nuevo par con propiedades diferentes. O el sistema triple podría pasar por un periodo de evolución caótica, con los tres agujeros negros intercambiando parejas varias veces antes de finalmente establecerse en una configuración que conduzca a la fusión. Las estadísticas de fusiones de galaxias sugieren que las interacciones de agujeros negros triples deberían ser comunes. En entornos densos como los cúmulos de galaxias, donde las fusiones ocurren con frecuencia, un binario podría experimentar varias interacciones de este tipo a lo largo de su vida. Cada interacción ofrece una oportunidad para sacar al binario de su estado estancado. De hecho, existe una evidencia observacional tentadora de que los sistemas de agujeros negros triples existen. La galaxia NGC 6240 parece contener tres agujeros negros supermasivos en su núcleo, reliquias de una reciente colisión de múltiples galaxias. Se han identificado sistemas similares en otras galaxias en proceso de fusión. Estos sistemas triples son laboratorios para poner a prueba nuestras teorías de la dinámica de los agujeros negros. Una cuarta posibilidad es más exótica: el retroceso de ondas gravitacionales debido a la emisión anisótropa. Cuando dos agujeros negros se fusionan, emiten ondas gravitacionales en todas direcciones. Pero si la fusión es asimétrica, si, por ejemplo, los dos agujeros negros tienen masas muy diferentes o sus espines están desalineados, la emisión de ondas gravitacionales es más fuerte en algunas direcciones que en otras. Esto crea un impulso de momento neto, como el retroceso de un arma. La velocidad de retroceso puede ser sustancial. En casos extremos, miles de kilómetros por segundo, suficiente para eyectar al agujero negro fusionado completamente de su galaxia anfitriona. Pero, más típicamente, el impulso es de unos pocos cientos de kilómetros por segundo, suficiente para hacer que el agujero negro oscile alrededor del centro galáctico. Ahora, aquí está la parte ingeniosa. Si un binario experimenta un retroceso de onda gravitacional antes de fusionarse por completo, quizás debido a interacciones con un tercer cuerpo que causan fusiones parciales o encuentros cercanos, este impulso podría cambiar su trayectoria de una manera que lo acerque a la población estelar circundante. El retroceso actúa como un botón de reinicio, moviendo potencialmente el binario a una región de mayor densidad estelar, donde puede recomenzar a encogerse a través de encuentros de tres cuerpos. Este mecanismo es especulativo y objeto de investigación en curso, pero ilustra cómo las diversas soluciones propuestas podrían funcionar conjuntamente, cada una desempeñando un papel en diferentes etapas de la evolución del binario. Una quinta solución desafía nuestras suposiciones sobre las condiciones iniciales. Quizás el problema del parsec final, tal como se formuló clásicamente, no se aplica porque los agujeros negros binarios en realidad nunca se estancan a un parsec en primer lugar. Los cálculos originales asumían una distribución estelar suave y simétrica y un binario que se acercaba lentamente en espiral desde grandes distancias. Pero las fusiones de galaxias reales son eventos violentos y caóticos. Durante la colisión, las estrellas son lanzadas en todas direcciones, el gas se comprime y se calienta, y el potencial gravitatorio fluctúa salvajemente. Los agujeros negros supermasivos no se acercan suavemente en espiral, se precipitan a través de una tormenta de material,
perdiendo energía a través de múltiples mecanismos simultáneamente. Algunos investigadores argumentan que en este entorno caótico, el panorama estándar de dos fases, fricción dinámica seguida de endurecimiento estelar, no se aplica. En cambio, los agujeros negros pueden hundirse rápidamente a una separación mucho menor durante el evento de fusión en sí, superando la escala de un parsec por la pura violencia de la colisión. Para cuando las cosas se calman, el binario ya se encuentra en el régimen dominado por las ondas gravitacionales. Este escenario de hundimiento rápido es difícil de probar porque requiere simular fusiones de galaxias con una resolución extremadamente alta, rastreando el comportamiento de los agujeros negros en medio del caos. Pero varios grupos de investigación están siguiendo este enfoque con simulaciones de supercomputadora cada vez más potentes. Permítame dar un paso atrás y hablar sobre lo que está en juego aquí, más allá del interés puramente académico de resolver un enigma astrofísico. El problema del parsec final es importante porque se conecta con preguntas fundamentales sobre el universo. ¿Cómo llegaron a ser tan grandes los agujeros negros supermasivos que observamos? ¿Cuándo se formaron? ¿Cómo dan forma sus fusiones a la evolución de las galaxias? Consideremos los agujeros negros supermasivos más masivos conocidos, los monstruos de 10.000 millones de masas solares en los centros de las galaxias más grandes. Estos objetos no se formaron a partir del colapso estelar. Ninguna estrella normal podría producir un agujero negro tan enorme. En cambio, deben haber crecido a lo largo del tiempo cósmico a través de una combinación de acreción de gas y fusiones con otros agujeros negros. Si el problema del parsec final fuera realmente irresoluble, si los agujeros negros supermasivos realmente no pudieran fusionarse, entonces construir estos gigantes sería mucho más difícil. Cada fusión de galaxias acercaría a dos agujeros negros, pero nunca cuáles serían. Con el tiempo, los centros galácticos se llenarían de múltiples agujeros negros, orbitándose entre sí en complejas configuraciones, pero nunca combinando sus masas. El hecho de que observemos agujeros negros supermasivos únicos y dominantes en los centros de las galaxias, en lugar de enjambres de otros más pequeños, nos dice que las fusiones deben ocurrir. El universo ha resuelto el problema del parsec final, incluso si nosotros no hemos descubierto completamente cómo. El fondo de ondas gravitacionales proporciona una evidencia aún más directa. La señal detectada por las redes de cronometraje de púlsares, pulsar-Timineras, tiene exactamente las características esperadas de una población de binarios de agujeros negros supermasivos en proceso de fusión. La amplitud y la forma espectral del fondo son consistentes con las tasas de fusión que predecimos a partir de las estadísticas de fusiones de galaxias, pero solo si esas fusiones realmente se completan. Si los binarios se estancaran a un parsec, el fondo sería mucho más débil. De hecho, el fondo de ondas gravitacionales observado podría incluso ser ligeramente más fuerte que las predicciones teóricas más simples. Si esto se mantiene a medida que mejoran las mediciones, podría indicar que las fusiones ocurren más rápido de lo que esperamos, que cualquiera que sea el mecanismo que resuelve el problema del parsec final es incluso más eficiente de lo que sugieren nuestros modelos. Esto nos lleva a otra frontera. ¿Qué podemos aprender sobre física fundamental al estudiar las fusiones de agujeros negros supermasivos? Las ondas gravitacionales no son solo una herramienta para detectar fusiones, son una ventana a la naturaleza de la gravedad misma. La teoría general de la relatividad de Einstein predice propiedades muy específicas para las ondas gravitacionales, su velocidad, polarización y cómo interactúan con la materia. Cada observación que confirma estas predicciones es una prueba de la relatividad general en un régimen que antes era inaccesible. Las fusiones de agujeros negros supermasivos son particularmente interesantes a este respecto porque involucran campos gravitacionales extremos.
Los horizontes de sucesos de dos agujeros negros que se fusionan se acercan y finalmente se unen, creando una configuración momentánea de espacio-tiempo que está muy lejos de cualquier cosa que podamos estudiar en un laboratorio. Las ondas gravitacionales emitidas durante este proceso llevan información sobre este régimen extremo. Algunas teorías alternativas de la gravedad, modificaciones a las ecuaciones de Einstein que se han propuesto para explicar la materia oscura, la energía oscura o la gravedad cuántica, hacen predicciones diferentes para las ondas gravitacionales. Al comparar las señales observadas con plantillas teóricas, podemos restringir o descartar estas alternativas. Cada fusión es un experimento que pone a prueba nuestra comprensión del cosmos. Hay otra conexión con la física fundamental que vale la pena mencionar: los agujeros negros primordiales. Los agujeros negros primordiales son objetos hipotéticos que podrían haberse formado en el universo muy temprano, antes de que existieran las primeras estrellas. A diferencia de los agujeros negros supermasivos, que crecen con el tiempo cósmico, los agujeros negros primordiales se habrían creado directamente a partir de fluctuaciones de densidad en el plasma primordial, solo fracciones de segundo después del Big Bang. Si los agujeros negros primordiales existen y tienen la distribución de masa correcta, podrían contribuir al fondo de ondas gravitacionales. Desentrañar esta contribución de la señal producida por los binarios astrofísicos de agujeros negros supermasivos es desafiante, pero potencialmente revolucionario. Una detección confirmada de agujeros negros primordiales abriría una ventana a los momentos más tempranos del universo, antes de que se formara cualquier estructura. El problema del parsec final se cruza con esto porque comprender el fondo astrofísico es esencial para identificar cualquier componente adicional. Si no podemos modelar con precisión cómo se fusionan los agujeros negros supermasivos, no podemos restar con precisión su contribución de la señal total, y podríamos confundir firmas astrofísicas con primordiales, o viceversa. Permítame volver a la frontera de la observación y discutir lo que viene después. La detección del fondo de ondas gravitacionales por la red de cronometraje de púlsares fue un hito importante, pero fue solo el comienzo. Las observaciones actuales pueden detectar la presencia del fondo, pueden medir que la señal está ahí, pero aún no pueden resolver fuentes individuales o mapear con precisión el espectro. Durante la próxima década, a medida que las redes de cronometraje continúen operando y mejorando, la situación cambiará drásticamente. Con líneas de base de observación más largas y más púlsares siendo monitoreados, los científicos esperan poder caracterizar el fondo con mucho más detalle. Incluso podrían identificar binarios individuales, pares específicos de agujeros negros supermasivos en galaxias cercanas, lo suficientemente próximos y masivos como para que su contribución individual se eleve por encima del fondo. La primera detección individual de este tipo sería extraordinaria. Podríamos observar un binario específico evolucionar en tiempo real. Bueno, tiempo real según los estándares astronómicos, lo que significa cambios medibles a lo largo de años o décadas. Podríamos rastrear cómo se reduce el periodo orbital a medida que los agujeros negros se acercan en espiral. Podríamos poner a prueba nuestros modelos de evolución binaria con datos reales. Mientras tanto, los observatorios de ondas gravitacionales espaciales están en desarrollo. El más avanzado es la antena espacial con interferómetro láser, Laser Interferometer Space Antenna, o LISA, un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA programado para su lanzamiento en la década de 2030. LISA detectará ondas gravitacionales en un rango de frecuencia complementario a los observatorios terrestres y las redes de cronometraje de púlsares. Específicamente, el rango donde las fusiones de agujeros negros supermasivos son más potentes. LISA detectará fusiones individuales de agujeros negros supermasivos hasta el borde del universo observable. A lo largo de su vida útil de la misión,
Podría catalogar cientos o miles de tales eventos, cada uno proporcionando información detallada sobre las masas, espines y distancias de los agujeros negros que se fusionan. Con esta riqueza de datos, finalmente podremos poner a prueba directamente las diversas soluciones propuestas para el problema del parsec final. Si el gas juega un papel dominante, podríamos ver correlaciones entre las tasas de fusión y las propiedades de la galaxia. Si las interacciones triples son importantes, podríamos detectar las firmas de retroceso de ondas gravitacionales o proporciones de masa inusuales. Si la recarga del cono de pérdida en galaxias triaxiales es la clave, podríamos ver diferentes escalas de tiempo de fusión para diferentes tipos de galaxias. Las próximas décadas prometen una edad de oro de la astronomía de ondas gravitacionales, con los binarios de agujeros negros supermasivos en el centro de la acción. Pero no olvidemos que las ondas gravitacionales son solo una línea de evidencia. Las observaciones electromagnéticas, la astronomía tradicional con telescopios, también proporcionan información crucial sobre los agujeros negros binarios. Los cuásares son los objetos más luminosos del universo, impulsados por gas que cae en agujeros negros supermasivos. Si se encuentran dos cuásares muy próximos, esto podría indicar que sus galaxias anfitrionas se están fusionando y sus agujeros negros centrales se están acercando entre sí. Los sondeos han identificado cuásares binarios candidatos en varias separaciones, desde distancias a escala galáctica hasta posibles binarios subparsec. Una firma particularmente intrigante es la variabilidad periódica. Si un agujero negro binario está rodeado por un disco de gas circumbinario, la influencia gravitacional del binario puede crear patrones periódicos en la emisión del disco. A medida que los agujeros negros orbitan, el flujo de gas se modula, lo que lleva a variaciones regulares en el brillo. Se han identificado varios cuásares periódicos candidatos, que potencialmente representan agujeros negros binarios en separaciones pequeñas. Sin embargo, interpretar estas señales es complicado. Los cuásares son intrínsecamente variables, y distinguir la periodicidad inducida por binarios de otras fuentes de variabilidad es un desafío. Las afirmaciones de detecciones binarias basadas en la periodicidad han sido controvertidas. Se necesitan más datos y mejores modelos teóricos para establecer qué candidatos son genuinos. Otra firma electromagnética es la morfología de los chorros de radio. Los agujeros negros supermasivos a menudo lanzan potentes chorros de material a casi la velocidad de la luz. Estos chorros pueden extenderse por millones de años luz, mucho más allá de sus galaxias anfitrionas. En algunos casos, las observaciones de radio muestran chorros con formas inusuales, serpenteos, dobleces o múltiples componentes que podrían indicar la presencia de un binario en el origen del chorro. Un solo agujero negro produce un chorro recto, alineado con su eje de spin. Pero un agujero negro binario podría producir chorros en precesión, ya que el eje de spin de cada agujero negro es afectado por la influencia gravitacional de su compañero. Esta precesión podría crear los patrones en forma de sacacorchos o helicoidales que se ven en algunas fuentes de radio. De nuevo, estas firmas son sugerentes, pero no concluyentes. Otros efectos pueden producir chorros doblados o complejos, pero combinadas con otras evidencias, ayudan a construir el caso de los agujeros negros binarios en separaciones subparsec. La firma electromagnética más dramática provendría de una fusión de agujeros negros en sí misma. Cuando dos agujeros negros supermasivos finalmente se unen, el evento podría producir una ráfaga de radiación distintiva. Si el binario estuviera rodeado de gas, el cambio repentino en el potencial gravitacional conmocionaría y calentaría a este gas, creando un destello brillante, flare. El agujero negro fusionado también podría lanzar un potente chorro o flujo de salida a medida que se asienta en su configuración final.
Identificar tal destello de fusión sería desafiante porque no sabemos exactamente qué buscar. Las predicciones teóricas son inciertas, y el evento podría confundirse con otros fenómenos transitorios. Pero si pudiéramos atrapar una fusión de agujeros negros supermasivos en el acto, correlacionando una señal de onda gravitacional con una contraparte electromagnética, proporcionaría una vista sin precedentes de uno de los eventos más extremos del universo. Hablemos de la vanguardia teórica, las simulaciones de relatividad numérica. La relatividad numérica es la rama de la física que resuelve las ecuaciones de Einstein en computadoras para modelar el comportamiento de sistemas fuertemente gravitatorios. Es un problema computacional notoriamente difícil. Las ecuaciones de Einstein son un sistema acoplado de 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales, y simularlas con precisión requiere enormes recursos informáticos y algoritmos sofisticados. Las primeras simulaciones numéricas exitosas de fusiones de agujeros negros binarios se lograron solo en 2005, después de décadas de esfuerzo. Desde entonces, el campo ha avanzado rápidamente. Hoy en día, los investigadores pueden simular fusiones con alta precisión, prediciendo las formas de onda gravitacionales que se emitirán y las propiedades del agujero negro fusionado final. Pero estas simulaciones típicamente se centran en las etapas finales de la fusión, las últimas pocas órbitas antes de la coalescencia, cuando la emisión de ondas gravitacionales es fuerte. Las etapas anteriores, incluyendo la aproximación a través del parsec final, requieren técnicas diferentes porque las escalas de tiempo son mucho más largas. Una nueva generación de simulaciones está intentando superar esta brecha. Se trata de simulaciones multiescala que modelan la evolución del binario desde las escalas de fusión de galaxias hasta el régimen dominado por las ondas gravitacionales. Incorporan la dinámica del gas, las interacciones estelares y los efectos relativistas, todo en un solo marco. Este es un trabajo computacionalmente heroico que empuja los límites de lo que es posible con la tecnología actual. Un hallazgo clave de simulaciones recientes es que el problema del parsec final puede ser menos grave de lo que se pensaba originalmente. Cuando se utilizan modelos de galaxias realistas, formas triaxiales, órbitas estelares caóticas y la presencia de gas, los binarios a menudo evolucionan sin problemas a través de la escala del parsec sin estancarse. El problema clásico asumía condiciones idealizadas que no se dan en las fusiones reales. Sin embargo, las simulaciones todavía están limitadas en resolución y alcance. Aún no pueden seguir una fusión completa desde la primera interacción galáctica hasta la coalescencia final del agujero negro. Eso requeriría rastrear fenómenos a través de un factor de 1.000.000 en escala espacial y miles de millones de años en el tiempo. Las simulaciones actuales se centran en etapas específicas del proceso, y conectar estas etapas en una imagen completa sigue siendo un desafío. También está la cuestión de qué sucede en diferentes entornos. Las fusiones de galaxias ocurren en una amplia gama de contextos, en pares de galaxias aisladas, en grupos de galaxias, en cúmulos densos. El entorno afecta el contenido de gas, la frecuencia de fusiones subsiguientes y la dinámica de la población estelar. Comprender cómo se desarrolla el problema del parsec final en diferentes entornos es esencial para interpretar las observaciones del fondo de ondas gravitacionales. Los entornos densos como los cúmulos de galaxias son particularmente interesantes. Aquí, las galaxias se fusionan con frecuencia, y los agujeros negros supermasivos podrían encontrarse con múltiples compañeros a lo largo de sus vidas. Las interacciones de agujeros negros triples e incluso cuádruples se vuelven comunes. La dinámica es caótica y compleja, pero esta complejidad podría ayudar. El caos tiende a impulsar los sistemas hacia configuraciones más extremas, acelerando potencialmente las fusiones. En contraste, las fusiones de galaxias aisladas podrían ser más propensas al estancamiento. Sin interacciones subsiguientes que perturben el binario, y con un contenido de gas limitado,
estos sistemas podrían tardar más en cruzar el parsec final. De ser cierto, esto crearía una dependencia de las tasas de fusión con el entorno que podría ser detectable en el fondo de ondas gravitacionales. Permítanme ahora abordar un tema más especulativo. ¿Y si el problema del parsec final apunta a nueva física? La mayoría de las discusiones sobre el problema asumen que la relatividad general es correcta y que la solución reside en mecanismos astrofísicos, gas, dinámica estelar, geometría de la galaxia, etc. Pero, ¿qué pasaría si la solución requiere modificar nuestra comprensión de la gravedad misma? Algunas teorías alternativas de la gravedad predicen efectos que podrían acelerar las fusiones de agujeros negros. Por ejemplo, las teorías que incluyen campos o partículas adicionales que median las interacciones gravitacionales podrían mejorar la pérdida de energía de los binarios. Las teorías en las que la constante gravitacional varía con el tiempo o el espacio podrían cambiar la dinámica del espiral. Incluso modificaciones sutiles a la estructura de los agujeros negros en sí, sus horizontes de sucesos, o la geometría del espacio-tiempo cerca de ellos, podrían afectar cómo evolucionan los binarios. Esta es una visión minoritaria entre los investigadores. El consenso general es que los mecanismos astrofísicos son suficientes para resolver el problema del parsec final, y no hay necesidad de invocar nueva física. Pero la posibilidad permanece abierta y proporciona una motivación adicional para mediciones de precisión del fondo de ondas gravitacionales y las propiedades binarias individuales. Si alguna vez detectáramos ondas gravitacionales con propiedades que no pudieran explicarse por la relatividad general estándar, frecuencias inusuales, efectos de spin inesperados o pérdidas de energía anómalas, revolucionaría la física. El problema del parsec final, al llevarnos a estudiar los binarios de agujeros negros con un detalle sin precedentes, mantiene esta puerta abierta. Hay una conexión más que quiero explorar: la relación entre el problema del parsec final y la formación de los primeros agujeros negros supermasivos. Uno de los misterios pendientes en la astrofísica es cómo llegaron a existir los agujeros negros supermasivos tan temprano en la historia del universo. Observamos cuásares impulsados por agujeros negros de miles de millones de masas solares cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, solo un pequeño porcentaje de su edad actual. ¿Cómo crecieron estos monstruos tan grandes tan rápido? El panorama estándar es que los agujeros negros supermasivos crecieron a partir de agujeros negros semilla más pequeños a través de una combinación de acreción de gas y fusiones. Pero las escalas de tiempo son ajustadas. Partiendo de agujeros negros de masa estelar, los remanentes de las primeras estrellas masivas, es difícil crecer hasta 1.000 millones de masas solares en menos de 1.000 millones de años, incluso con una acreción continua a la tasa teórica máxima. Las fusiones podrían ayudar a combinar agujeros negros más rápidamente de lo que permite la acreción. Pero si el problema del parsec final retrasara o impidiera estas fusiones en el universo temprano, empeoraría aún más el problema de la sincronización. Por otro lado, si las fusiones en el universo temprano fueran particularmente eficientes, quizás porque el gas era más abundante o las colisiones de galaxias eran más violentas, esto podría ayudar a explicar el rápido crecimiento. El entorno del universo temprano era muy diferente al de hoy. Las galaxias eran más pequeñas, más densas y más ricas en gas. Las fusiones eran más frecuentes a medida que se ensamblaban las primeras estructuras. Las poblaciones estelares eran diferentes, dominadas por la primera generación de estrellas. Todos estos factores afectan la dinámica de los binarios de agujeros negros y la eficiencia para cruzar el parsec final. Comprender cómo se comportaban los agujeros negros en esta época temprana es desafiante porque tenemos un acceso observacional limitado a ella. Los cuásares más lejanos se ven como eran hace más de 13.000 millones de años, pero no podemos resolver directamente la dinámica de sus regiones centrales.
Las ondas gravitacionales de estos sistemas tempranos están desplazadas al rojo a frecuencias muy bajas, fuera del rango de los detectores actuales. Futuros observatorios como LISA cambiarán esto. LISA podrá detectar fusiones de semillas de agujeros negros masivos a corrimientos al rojo de 10 o más, viendo cuáles eran agujeros negros cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Estas observaciones proporcionarán evidencia directa de cómo crecieron los agujeros negros a través de fusiones en el universo temprano y con qué eficiencia cruzaron el parsec final. Permítame tomar un momento para reflexionar sobre el significado más amplio de lo que hemos estado discutiendo. El problema del parsec final es, en esencia, una brecha entre la teoría y la observación. Nuestros modelos teóricos predijeron que los agujeros negros supermasivos deberían estancarse antes de fusionarse. Las observaciones muestran cada vez más que sí se fusionan. Resolver esta brecha es el trabajo de la ciencia, refinar nuestros modelos, recopilar mejores datos, en última instancia, lograr una imagen coherente que explique lo que vemos. Lo que hace que este problema en particular sea tan convincente es su alcance. Conecta la física en las escalas más pequeñas, el comportamiento del espacio-tiempo cerca de los horizontes de los agujeros negros, con fenómenos en las escalas más grandes, el ensamblaje de galaxias a través del tiempo cósmico. Involucra a algunos de los objetos más extremos del universo, fenómenos que desafían nuestra intuición y llevan nuestras herramientas matemáticas a sus límites. Y es un problema en el que la respuesta no es solo intelectualmente satisfactoria. Nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Todavía no tenemos una respuesta definitiva al problema del parsec final. Tenemos múltiples soluciones plausibles, cada una de las cuales probablemente contribuye en diferentes circunstancias. Es probable que la respuesta no sea un mecanismo único, sino una combinación. Dinámica galáctica triaxial en algunos casos, migración impulsada por gas en otros, interacciones de agujeros negros triples en entornos densos y quizás mecanismos en los que aún no hemos pensado. Lo que podemos decir con creciente confianza es que el universo resuelve este problema. Los agujeros negros supermasivos se fusionan. El fondo de ondas gravitacionales lo confirma. El crecimiento de los agujeros negros más masivos lo requiere. Cualquiera que sea el mecanismo, la naturaleza ha encontrado una manera.